Que ver con esta creación de sindicato único que se le dio a las low cost, específicamente a Flybondi, abierto para aquellas otras low cost que se quieran sumar, pero el dato curioso es que es un único sindicato que no tiene la posibilidad de negociar el salario, ¿no? Que uno dice, ¿para qué existe el sindicato si no es para defender los derechos justamente de los trabajadores? Bueno, estamos en contacto con Lucas Marisi, que es el abogado de el colectivo Stop Flybondi, ¿no? Y quien está luchando junto a aquellas personas que están en contra, ¿no? De este aeropuerto del Palomar, de esta nueva aerolínea bajo costo que vino a complicar un poco las cosas aquí en la zona. Lucas, ¿qué tal? Buen día. Luz Salomón te saluda. Hola Luz, ¿qué tal? Buenos días, gracias por llamar. Comentanos un poco de qué se trata Sí. esta idea de sindicato único. Bueno, a ver, lo que ha hecho el gobierno nuevamente ha sido redoblar la apuesta en su decisión de seguir avanzando con este aeropuerto trucho, con una aerolínea, o sea, con el aeropuerto trucho del Palomar, como bien señalabas en tu introducción, con una aerolínea trucha como Flybondi, que no da ni una pausa en todos los escándalos, incidentes, cancelaciones, en fin, que son de público y notorio conocimiento, o sea, sigue atentando contra la seguridad de los pasajeros y de los vecinos, y ahora además con un sindicato trucho que está creado y compuesto por uno de los, en su staff de autoridades, tiene a un piloto que pasó a ser mundialmente conocido, Matías Miret, que es el piloto de los hermanos Juliá, que fue detenido con más de 1.000 kilos de droga, de un vuelo que había salido curiosamente de Palomar, Morón, y había llegado a Barcelona con 1.000 kilos de drogas. Y bueno, por eso es que si la audiencia ingresa ahora a nuestro Facebook, a Stop Flybondi Oficial, va a encontrar una de las notas que precisamente trascendió hace 15 días, por eso un poco no nos toma por sorpresa, porque hace 15 días trascendió un audio en el cual el británico Julian Cook, que es el CEO que ha sido hace unos días depuesto, o sea, ha sido despedido del cargo por los accionistas de Flybondi gracias a la lucha de los vecinos. Menciona en un audio que se filtró que lo había llamado el ministro Dietrich y le había dicho que hoy se firmaba la autorización, la personería que le dan para el sindicato trucho, ¿no? Textualmente dice: hola Fernando, me acaba de llamar Dietrich para decirme que hoy firman lo del sindicato, abrazo, chau. Esto fue el 13 de diciembre, trascendió en algunos medios periodísticos. Y bueno, hay que mencionar que Fernando es Fernando Granelli, que hoy sale en algunas de las publicaciones periodísticas que están comentando esta decisión del gobierno de autorizar el funcionamiento de este sindicato trucho, es ni más ni menos que un piloto que fue de Maquer, que es la aerolínea del Grupo Macri. Como se darán cuenta, todo tiene que ver con todo, está todo, digamos, interrelacionado. Y concretamente a la pregunta tuya, esto es un primer paso, ¿no? Es decir, efectivamente esto es una asociación sindical de primer grado, es decir, no pueden por el momento ponerse a discutir cuestiones de salario, pero como ellos mismos preanuncian, incluso desde el propio gobierno, esto es un primer paso y no va a faltar mucho para que posteriormente le den esas facultades y de esa forma tener un sindicato trucho que lo último que va a defender van a ser las condiciones de trabajo a favor de los trabajadores, o sea, y lo último que van a defender es, por ejemplo, las condiciones de seguridad operacional para los trabajadores y para los pasajeros. O sea, esto es concretamente, nuevamente, que en el Palomar es un lugar donde vale todo, donde no se cumplen las medidas ambientales, no se cumplen las medidas de seguridad, no se cumplen los derechos laborales, se precariza laboralmente a los trabajadores. Eso obviamente incide en la seguridad operacional, o sea, en la seguridad para los pasajeros y para los vecinos, y obviamente es, de algún modo, dicho en buen castellano, un aeropuerto carnero, es decir, donde no hay derecho a hacer ningún tipo de protesta, mucho menos a hacer ningún tipo de huelga,
y ahí obviamente los únicos beneficiados son las empresas como Flybondi, pero también ahora se incorporan otras aerolíneas como JetSmart, a la cual también, al igual que Sky y que Norwegian, hemos junto a Flybondi demandado ante la Corte Suprema, ¿no? O sea, esto hay que verlo desde dos puntos de vista. Primero, esto es un primer paso, que no va a faltar mucho tiempo para que den el siguiente, que es para reemplazar por completo a los verdaderos sindicatos, que son Sí, los que eso te iba a preguntar, Lucas, Sí, porque en realidad esto, exacto. ¿cuál es la intención? Si todavía no pueden Ahí, discutir salario, o sea, la ya, intención es quitarle un poco de poder ya a eh, UAL, eh, a APLA, a eh, los sindicatos que ya eh, vienen existiendo. exactamente. Lamentablemente, debo decir que ya les han quitado mucho poder desde el momento en que han generado el campo propicio para que puedan haber vuelos desde un lugar donde no se cumplen los derechos laborales y desde donde tampoco se pueden tomar por el momento medidas de fuerza los gremios aeronáuticos del modo habitual que los vienen haciendo. ¿Por qué? Porque como a cualquier persona que se inscribe a un gremio, digamos, se sindicaliza, Ujú. Flybondi lo echa, bueno, obviamente es muy difícil de que hayan personas afiliadas a los verdaderos gremios, que son los tradicionales gremios aeronáuticos, que obviamente hacen valer los derechos de los trabajadores y si es necesario toman algún tipo de acción directa o medida de fuerza, como huelgas y demás. Entonces, lamentablemente, el primer objetivo del gobierno por el momento lo ha logrado en cuanto a que tiene un lugar, como les dije hace unos instantes, que es un aeropuerto carnero. Esto traducido al criollo significa un lugar donde no se puede o no se permite ningún tipo de medida de fuerza en defensa de los derechos de los trabajadores, y como vos bien decís, ahora lo que están es avanzando en el camino para darle un manto, entre comillas, de legalidad, para darle la personería jurídica a un nuevo sindicato que no, dentro de no mucho tiempo, va a tener las atribuciones para negociar cuestiones paritarias y de salario. Obviamente esto va a ser autorizado por el gobierno mediante los típicos mecanismos express absolutamente ilegales, pero por la vía de los hechos consumados, en no mucho tiempo vamos a ver que estos sindicatos truchos van a estar firmando convenios salariales y demás, obviamente por sumas irrisorias, absolutamente a favor de las empresas y en perjuicio de los trabajadores, y de esa manera crearán el vehículo para que nuevas aerolíneas vengan con esta modalidad de precarización laboral y de esa forma seguir vaciando y fundiendo aerolíneas argentinas. Por eso que mi mensaje para los trabajadores y para los distintos compañeros de los gremios aeronáuticos con quienes estamos trabajando mancomunadamente, porque aquí hay una comunión de intereses que nos afectan a todos y está todo relacionado con todo, dado que la precarización laboral es lo que afecta a la seguridad y obviamente con tal de lograr el objetivo de vaciar y fundir aerolíneas necesitan precarizar a los trabajadores y necesitan un aeropuerto trucho desde donde empresas como Flybondi y JetSmart o Sky se ahorran el 70% de lo que cuesta operar en los verdaderos aeropuertos como Ezeiza y Aeroparque, que cumplen las medidas ambientales y de seguridad, ¿sí? Entonces, en ese marco estamos trabajando mancomunada y coordinadamente. Hemos hecho una marcha el 7 de diciembre junto a todos los gremios bajo la consigna no al aeropuerto trucho del Palomar, defendamos aerolíneas de Austral, ya que el Palomar es la llave maestra para fundir aerolíneas. Por eso que nuestro mensaje desde el colectivo vecinal Stop Flybondi a los trabajadores y a los gremios con quienes estamos articulando estas distintas acciones en esta lucha en beneficio de todos, de los vecinos y de los trabajadores e incluso de los pasajeros, es que acá lo que hay que desterrar es el aeropuerto trucho del Palomar, porque sin el aeropuerto trucho del Palomar no es posible vaciar aerolíneas. ¿Por qué? Porque no es posible que las aerolíneas low cost hagan competencia desleal y precaricen a los trabajadores aeronáuticos y a los distintos, digamos, gremios que están siendo pulverizados, digamos, con este tipo de decisiones absolutamente ilegales del gobierno nacional. Pero bueno, por supuesto que todo esto, obviamente, nosotros ya lo hemos denunciado ante la justicia. Hoy
precisamente se cumple exactamente un año de la inspección ocular que hicimos el 8 de enero del 2017 del 2018 con la jueza Fons, acompañados por Nora Cortiña, Iris Avellaneda y Zoraida Martín, que estuvo detenida en ese centro clandestino de detención ilegal, que mucha gente olvida que eso funcionó, los vuelos, allí funcionaron en Palomar los vuelos de la muerte. Y lamentablemente, bueno, no tuvimos una jueza que estuviese a la altura de las circunstancias, como dijo Nora Cortiñas. Ella debería haber clausurado en el mismo momento de la inspección, cuando Zoraida Martín le decía: doctora, ahí me detuvieron, ahí me torturaron, en fin, cosas espantosas, ¿no? Y seguía el gobierno, estaba en esos lugares haciendo esa construcción de esa casita que es hace poco se dio en llamar el aeropuerto flotante porque se inundó por completo de lo precario que es, y estaban haciendo obras afectando, o sea, destruyendo un sitio de memoria protegido por una ley del Congreso, y sin embargo la jueza no clausuró en ningún momento las obras, ¿no? Y bueno, supongo que también por eso de allí la bronca de Nora Cortiñas cuando el 1 de febrero, en una marcha multitudinaria, ante la decisión arbitraria de la jueza de habilitar el inicio de los vuelos y no frenar las obras, bueno, Nora Cortiñas textualmente dijo: a esta jueza le hace falta un juicio político, ¿no? O sea, le pidió ella un juicio político y bueno, obviamente que ha sido realmente a un año de esa inspección ocular que fue en rigor de verdad, lamentablemente debo decirlo, un show, una puesta en escena para no hacer absolutamente nada, porque digo, no se hizo cumplir la Ley General del Ambiente, por ejemplo, no se hizo cumplir la Ley de Sitios de Memoria que ordena la preservación integral de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención ilegal con fines de memoria histórica, ¿no? O sea, no la preservación por metro cuadrado como se hizo acá para no frenar este negociado de corrupción del aeropuerto de Trucho de Palomar. Y como decía, no se cumplió la Ley General del Ambiente porque no se cumplió un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y no existe una declaración de impacto ambiental, que es un acto administrativo que debió emitir el Ministerio de Ambiente de la Nación y el OPS, que es la Autoridad Ambiental de la provincia, entre tantas otras irregularidades. Y bueno, luego de un año de todo esto, los hechos nos han ido dando la razón, ¿no? Es decir, que un fiscal federal como el fiscal federal Dilelo haya pedido la clausura del aeropuerto Trucho del Palomar y el cese de los vuelos de Flybondi en todo el país, revela de que el reclamo de los vecinos era y sigue siendo absolutamente procedente, fundado, serio, ¿no? Es decir, lamentablemente debo decirles que ese pedido del fiscal de Lelo hasta el día de la fecha no fue resuelto por ningún juez, ni por el juez Torres, ni por la jueza Forns, ¿no? O sea, no es que nos lo han rechazado. Entonces, por supuesto, ante esa situación nosotros no pensamos bajar los brazos y lo que hemos hecho es, a pesar y como consecuencia de las injusticias de la injusticia federal de San Martín, que está dispuesta a avalar absolutamente cualquier antojo del gobierno sin importar que esto implique la posibilidad de que esto termine como un caso Lapa, con una tragedia, un derramamiento de sangre. Bueno, hemos ido directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra Flybondi, contra JetSmart y contra Sky y Norwegian, pidiendo la clausura del aeropuerto Trucho del Palomar. Concretamente hemos apuntado contra lo que ha sido la habilitación ilegal como aeropuerto internacional y la nulidad de todas las rutas que le han sido entregadas a Flybondi, a JetSmart y Sky, porque ayer no solamente oficializan la creación de este sindicato trucho, sino que también le entregan más de 200 rutas a JetSmart, que yo les quiero recordar que con la creación de este sindicato, Lucas, lo que van a hacer es, cuando los sindicatos tradicionales tomen alguna medida de fuerza en favor de los trabajadores aeronáuticos y ellos sigan trabajando este nuevo sindicato, ante la opinión pública va a quedar como que los demás son los culpables, ¿no? Eso, exactamente. Te agradezco la acotación, porque es lo que ya vienen haciendo, es decir, con la complicidad, digamos, de ciertos medios oficialistas, el gobierno, ¿qué es lo que busca? Provoca y busca el conflicto y el caos en aerolíneas, porque
hacen una medida peor que la otra a aerolíneas y a los trabajadores para llevarlos a obligarlos a que tengan que tomar una medida de fuerza, ¿sí? Y que vos veas en las pantallas de la tele la imagen de Aeroparque y Ezeiza y los pasajeros de aerolíneas en un caos total sin poder viajar, y el aeropuerto Trucho en la otra mitad de la pantalla funcionando la aerolínea Trucho, el aeropuerto Trucho perfectamente desde el Palomar. Por eso que acá hay que correr el eje, y los gremios, es lo que yo por lo menos humildemente les aconsejo, ellos tienen que obviamente buscar que la acción de protesta se haga en el aeropuerto Trucho, en las inmediaciones, en la entrada, o sea, hay que evitar eso, porque es de manual, es muy obvio que el gobierno quiere eso. ¿Para qué? Para que después decir que toda la culpa de eventualmente cerrar, fundir o vaciar aerolíneas, van a decir que fue de los sindicatos, que es lo que ya están diciendo. Lo que quieren es lograr cierta aprobación, legitimación en la opinión pública mediante esa manipulación, que donde la comunicación juega un rol muy importante, y en base a eso, decir, bueno, Aerolíneas se fundió y tuvimos que echar a todos los trabajadores porque los gremios nos hicieron la vida imposible, ¿no? Cuando en realidad cualquiera que analice un poquito esto se da cuenta que esto está provocado por el propio gobierno, ¿no? Que dicho sea de paso, habla mucho el gobierno de que Aerolíneas da pérdida y los subsidios, y lo que no dicen es de las sumas millonarias que le dan en subsidios, no solamente a Flybondi, que se ahorra sumas millonarias al operar en el aeropuerto Trucho porque le cuesta el 70% menos que Ezeiza y Aeroparque, sino también las sumas millonarias que le dan de subsidios en las provincias. Por eso ahora es importante tener en cuenta que esta nueva aerolínea que viene, JetSmart, no es como la presenta el gobierno una simple aerolínea chilena. Esta es una aerolínea de un fondo americano, cuyo dueño es el norteamericano William Franke, que en los 90 ya intentó liquidar y vaciar aerolíneas, no lo logró, y ahora vienen por la revancha desde el aeropuerto Trucho del Palomar. Lucas, la verdad que nos aclaraste mucho más el panorama, porque bueno, si bien teníamos esta nueva información, no quedaba del todo claro de qué se trataba este sindicato único, y bueno, nos actualizaste también la situación del aeropuerto del Palomar, Flybondi y esta lucha que continúa. Vamos a darle seguimiento al tema y te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes por llamar, y los invito a que nos sigan en Facebook, en Stop Flybondi Oficial, y en el Twitter, en Stop Flybondi OK. Gracias. Gracias a ustedes, adiós. Lucas Marisi, abogado de Vecinos contra Flybondi.